Buenos días, voy a intentar resumir lo que expliqué en clase en 3 minutos y para ello he sacado 3 puntos que son fundamentales para la Iglesia reformada calvinista. Uno es la importancia de la Biblia en toda su vida espiritual y religiosa, el mayor rigorismo moral y luego la dimensión que tiene comunitaria de la Iglesia. Si se conocen y nos acordamos de estos 3 puntos, podemos seguir desarrollando todo el pensamiento de Calvino. Calvino escribió una obra, aún no siendo teólogo, siendo más bien jurista, que se llama Institutio Christianae Religionis, con lo cual pretendía dos fines. Uno, de nuevo, la escritura, recalcar la importancia de la escritura individual. Segundo fin fue expandir mucho más su visión religiosa. Se centraba también todo a mayor gloria de Dios. Y en eso también se va a diferenciar un poco de Lutero, y con esto voy a exponer los puntos que diferencia de los otros movimientos religiosos de la época. Así como Lutero tiene una visión más antropológica, Calvino se dedica mucho más a la gloria de Dios. Todo es gloria de Dios y todo es la Escritura. Así lo vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a su culto que tenían, donde celebraban una Eucaristía, pues una Eucaristía puramente simbólica frente a la que hacía Lutero, que era totalmente consustancial y mucho más siguiendo donde Cristo estaba para ellos presente. Pero el punto más importante dentro de su ideología, de su manera de pensar religiosa, era la idea de la predestinación. Uno está, desde el momento que nace, predestinado ya o a la vida, o a la muerte, a la salvación, o a la condena o al infierno, sin importar lo que uno haga o deje de hacer. Luego, otro punto importante es el tratamiento que se da a los textos bíblicos. Fue un estudioso Calvino de los textos bíblicos, y para él el concepto de alianza fue muy importante y lo desarrolló mucho en esta obra que escribió, que se puede considerar casi una summa cum laude. Por el contrario, en Calvino hay una especie de nota casi antisemita. Muy importante punto también es la separación que hacía Iglesia, Estado, y luego también monarca y el pueblo. Así como Lutero seguía apreciando el valor sinodal en cuanto a organizativa de la Iglesia, Calvino no prescindió totalmente de ello, creando su propio consistorio para la formación de la gente. Ya dije en clase los 4 estamentos que había de ese consistorio. La importancia de la cuestión política es de que gracias a esta separación que se hizo, fue debido a un contacto personal entre Willem van Oranje, que fue el organizador de la separación, de la revuelta en los Países Bajos, la separación de España. Fue, en primer lugar, que Holanda existe. Se dice en Holanda que Holanda, si no fuera el calvinismo, no existiría. Y luego la expansión tan enorme que tuvo el protestantismo muy temprano. Ya rápidamente el calvinismo se extendió rápidamente, porque era una potencia naviera Holanda y estaban pues, desde Asia, por todos los lugares del mundo. Si yo tuviera que hablar del protestantismo ahora, yo hablaría con lo que estudiamos sobre los modelos que había de la unidad de la Iglesia. Lo tienen en una diversidad reconciliada. Es decir, son distintos, pero se quieren juntar. Y lo que ha ocurrido siempre, incluso Schleiermacher, al final de la Ilustración, después de la Revolución Francesa, ya luchaba para que en Prusia hubiera una unión, y de hecho se consiguió una unión en este formato entre la Iglesia calvinista y la Iglesia luterana. Fue en el año 1817 y en Prusia. Luego ya más tarde, en 1963, en la Concordia de Löwenberg, volvemos a este mismo concepto en el cual se juntan de nuevo luteranos y protestantes. Entre ellos, los calvinistas hicieron su iglesia reformada. Con lo cual tenemos que hoy en día el ecumenismo tiene que luchar muchísimo, porque incluso actualmente grandes teólogos suizos se mantienen en estas dos leyes, Dios y la Biblia, con lo cual pasar a una iglesia, digamos, estructural frente a ellas, que para ellos es mucho menos visible desde el punto de vista estructural hablando. Entonces es dificilísimo, haber que trabajar desde el principio con un montón de cosas, a partir ya desde la Iglesia, el ministerio y los sacramentos. Muchas gracias.